necesitamos hablar de seguridad y violencia, y necesitamos hablar de militarismo, y necesitamos hablar de militarización, y necesitamos hablar de estos 6 años, esta estrategia de seguridad que le abrió las puertas no le abrió las puertas, más bien le dejó las puertas abiertas a los militares en este país, Andrés Manuel López Obrador y sus compas, su barrio, su gente de verde. Que lo super respaldan. Sí, súper, ¿no? Imagínate que ese sea tu barrio. Uf. Eso no lo habíamos pensado. Eso sí es un barrio. Eso sí. O sea, si no estás con la M, que estés con los de verde, ¿no? Sí, entonces, verde. para hablar de seguridad y para hablar de violencia, para hablar de todos estos temas, decidimos que necesitábamos a alguien que los manejara a la perfección. Entonces, desde ya agradecemos que nos haya acompañado Lilian Chapa Colofón, que nos acompañó a grabar esta entrevista sobre seguridad, sobre violencia, sobre estrategias. Ella es expertísima al respecto. Les comento que este material tiene contenido gráfico, tiene descripciones fuertes, tiene palabras fuertes, entonces sean ustedes advertidos y nosotros regresamos después justamente de esta conversación. No, después de esta conversación y después de gritar lo que tenemos que gritar, pero de cualquier forma le mandamos un abrazo y un agradecimiento muy muy grande a Lilian Chapa Colofón, que se acercó a Honores a la Bandera y que nos regaló una horita de su tiempo. Nosotros regresamos después de esto, pero recuerden que esto es México. ¡México! ¡Qué grande eres! Regresamos después de esta conversación con Lilian Chapa Colofón. No se vaya a ningún lado. Estos son los honores a la bandera. Pues seguimos en honores a la bandera. Muchísimas gracias a toda la gente que está el día de hoy conversando, platicando, escuchándonos. Muchas gracias, pero sobre todo, gracias a ti, Lilian Chapa, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Lilian? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Nosotros estamos más felices porque siempre es un placer platicar con especialistas. Mucha gente no lo sabe, pero casi todos nos lo inventamos. Y el día de hoy vamos a hablar de cosas serias y dijimos, ¿sabes qué? No podemos afrontar el juicio de la historia y la factura absoluta de nuestra conciencia. Entonces necesitamos que Lilian Chapa se acerque con nosotros, se siente a esta mesa y te agradecemos muchísimo que aceptaras esta invitación y que vinieras a platicar con nosotros. Encantada. Pues vamos a platicar con Lilian sobre, oh my God, seguridad, violencia, militarización, militarismo, todo esto que ha pintado el sexenio de Andrés Manuel, y no se nos ocurre una persona más adecuada para platicar al respecto que Lilian. Entonces, otra vez, por cuarta vez, creo, Lilian, muchas gracias y listo. A ustedes. Muy bien, pues platicaremos con Lilian Chapa Colofón, analista de políticas de seguridad pública y justicia penal. Bienvenida. Gracias. Y, a ver, vamos a abrir con una pregunta facilita. Vamos rápido. De una vez. ¿Tocino o jamón? Tocino. Tocino. Muy bien. Sí, ahí está. Ahí está. Venimos de un conflicto armado interno. Estamos en un conflicto armado interno, se quiera aceptar o no, ¿no? De 3 secciones de violencia, sin grandes cambios en la estrategia de seguridad. ¿Cómo entiendes tú en ese contexto el arco narrativo del personaje de Andrés Manuel López Obrador, yendo del Andrés Manuel candidato que decía el ejército de regreso a los cuarteles, al Andrés Manuel López Obrador a punto de retirarse diciendo y llamando al pueblo uniformado? Pues mira, creo de inicio, y creo que es muy bueno poner el antes y el después. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Maestra, claro, Pues sí es cierto. verdad. Y pues ser oposición te pone y tienes una narrativa muy distinta, tienes muchas ventajas, pues te dedicas solamente a señalar la falla del gobierno federal, que eran muchas en seguridad, de los presidentes anteriores. Pero una vez que llegas y tomas control del gobierno federal y sus instituciones y empiezas a ver el tamaño del reto, yo creo que ahí fue, incluso hay gente que señala que ya era al final de su campaña, ya iba diciendo algo más
más allá de que saquemos al ejército de las calles, sino que ya empezaba a decir que más bien utilizáramos al ejército para más funciones, ya que no estamos en guerra, no vamos a tener una guerra con otro país, ese tipo de conflicto internacional. Entonces, ¿por qué no aprovechamos toda esta estructura, este personal, que es una de las secretarías, por supuesto, más grandes, con más personal, más capacidad de despliegue en el territorio nacional, y que entonces el Andrés Manuel de aquel entonces dijo, pues podríamos utilizarlo para más cosas. Ya ahora vemos que pues esas otras cosas pues fueron muchísimas otras actividades de la función pública federal, y pues yo creo que ahora el arco narrativo de la seguridad desde lo federal, me parece que y lo vemos creo que en todas las mañaneras, es aquí todo está tranquilo, no hay matanzas. Creo que también el crimen organizado ha transformado su forma de operar. Quienes vivimos el sexenio de Felipe Calderón, pues recordamos que era un aventadero de cadáveres y o sea, ese es el tipo de los mensajes que utilizaba el crimen organizado para enviar, para comunicarse con sus rivales y con el gobierno. Era: voy a dejar una pick-up con 15 cadáveres en Boca del Río Veracruz, en la ciudad, ¿no? O voy a dejar otros cadáveres fragmentados en carreteras, en fin. Colgados de puentes. Exacto, colgados de puentes, claro, en Morelos, en Monterrey. Entonces, ese era el mensaje, esa era la forma de comunicarse del crimen organizado en aquel entonces. Después se vio, yo creo que tuvieron que modificar su forma de comunicarse, resultado de que, como se dice vulgarmente, se les calentaba la plaza. O sea, esto generaba que llegaran fuerzas federales, el ejército, y tener una vigilancia mayor que afectaba su operación. Y entonces esto se fue moviendo a que pues ahora ocultan cuerpos. Ya desde entonces lo hacían, pero creo que ahora tienen esta forma de operar un poco más discreta, ya no tan vistosa, tan visual. Y ahora pues de repente tienes unas fosas clandestinas en Salvatierra con más de 25 cuerpos, o hay algunas en Guanajuato, en Jalisco, que tienen más de 100 cuerpos, Tamaulipas, por supuesto, en todo el país, pero estoy nada más nombrando algunos. Y creo que esa forma de operar del crimen organizado, como un poco bajándole el perfil a la violencia, ha pues facilitado una narrativa oficial en la que pues el mensaje es, pues, oigan, ya no estamos en esa época, aunque las cifras de homicidios pues tampoco son alentadoras para nada. Sí, de hecho, tenemos más ahora que incluso en este sexenio terrible de Felipe Calderón, pero yo lo pondría así, o sea, como a grandes rasgos, ese es el arco narrativo, como mucha negación del problema que se vive sobre todo fuera de las grandes capitales. Creo que hablar de la seguridad con base en lo que vemos en la Ciudad de México o en la capital de Guadalajara, en la capital en la capital de Jalisco, en Guadalajara, o en las grandes capitales, es muy distinto a lo que viven las personas que están en zonas semiurbanas o completamente rurales, donde hay mucha extorsión. Las carreteras están, pues, varios tramos en poder del crimen organizado. Chiapas está en una situación extrema en la que la frontera parece totalmente descuidada por el Estado, y esto lo aprovechan pues cárteles que incluso ya tienen presencia en 2 países, en Guatemala y en México, en fin. Entonces yo creo que pues por un lado hay gran aceptación del gobierno de Andrés Manuel por temas, o sea, por muchas cosas que quizás se han hecho bien en temas de política social, pero el gran, digamos que el talón de Aquiles de esta administración, pues será
la violencia relacionada con el crimen organizado y en la narrativa, pues lo que se quiere es como minimizarlo. Claro. ¿Y cómo te imaginas que funcione en la cabeza de Andrés Manuel? O sea, ¿tú crees que en la mañana se ve al espejo y dice, Todo bien. qué seguro se siente todo? ¿O si crees que es una forma también que él tiene, conociéndolo como viejo zorro plateado de la política y del manoseo del discurso y demás? Como, o sea, ¿te lo imaginas más como un tipo que dice, no, es que yo tengo que decir que la seguridad está avanzando o que hay menos violencia porque lo tengo que decir? O de verdad de repente se sienta así como en una banquita frente a Usumacinta y dice, Wow. qué seguro está todo, adiós violencia, viva México. Pues es que me cuesta trabajo creer que alguien como él y que tiene conocimiento de varias regiones del país no está consciente del tamaño del problema. Se le informa, que según estamos enterados todos, cada mañana del estado de la seguridad. Yo creo que la Secretaría de la Defensa tiene información suficiente al respecto, pero como lo dices, no podría salir él a decir, híjole, está fuera cabrón, de control. amigos. Esto es una pesadilla. ¿Se imaginan un ¿Ya presidente vieron cómo saliendo así está? como, oigan amigos, esto está cabrón? No se los vayan había por querido allá, decir, está muy pero- feo. ¿Quién votó por mí? Porque ahora sí puedo decirles con calma que está cabrón. El último día, ¿no? Bueno, ahora sí. Sí. Creo que además, o sea, cuando digo, después de las elecciones pasadas, ya no fueron el 2 de julio, fueron 2 de junio. Ajá. Creo que también uno de los mensajes, o sea, al ver los grandes números que obtuvo, el triunfo avasallador que tuvo Morena, creo que, o sea, para mí también pudo haber tenido una lectura de, ok, hay un problema enorme de crimen organizado en este país, pero parece que para las personas, o para la mayoría de las personas, ese ya no es el problema número uno. Ujú. Y o sea, y eso puede validar su visión de, pues, este tema, pues mejor hay que bajarle el volumen y concentrémonos en otros. O sea, no sé, pues, esa es una de mis hipótesis. Y también la otra es que, o sea, y esto me parece muy llamativo, que no importa de qué, en qué polo de la política te encuentres ideológico, si eres de izquierda o de derecha, pero todos regresan a esta narrativa sobre que si les pasó algo, si alguien lo mataron, si alguien lo ejecutaron, pues es que en algo andaba, ¿no? Uy. Incluso lo ha dicho el presidente, como, bueno, sí, es que mataron a unos bien. jóvenes, pero pues es que... Pues, Su familia. sí, o sea, o en algo estaban, o sea, estas palabras que pensábamos que solo eran como de algún presidente panista, como casi culpando a las víctimas de lo que les pasó, así de, pues sí, es que se dedicaban a alguna actividad ilegal, pues yo creo que esto pasa ante, pues, una incapacidad en general de responder a un fenómeno muy grande que es el crimen organizado en México, ¿no? Ahí está. Ujú. Esta administración, en cuestiones de seguridad y violencia, ¿qué aciertos tuvo y qué errores cometió? ¿La administración federal? Sí. Pues a ver, yo sí creo que habría que, no se podía continuar con una estrategia de confrontación total a los grupos del crimen organizado. O sea, yo no, como muchas otras personas, no apoyo esta pues estrategia de guerra. Yo creo que eso es en parte un acierto. Sin embargo, creo que su mayor error, y creo que va a pasar a la historia como alguien que ofreció una transformación en el sistema, pero que no transformó el sistema de justicia en México. O sea, creo que al hablar de procuradurías y fiscalías, que son
justamente la antítesis de una estrategia frontal de guerra de soldados y solo policías en las calles para perseguir a personas que forman parte de cárteles violentos, y eso es muy importante decirlo, o sea, como hay que distinguir el tema de la persecución de delitos relacionados con drogas. Yo soy de la idea de perseguir a los que causan violencia y violencia homicida. Ok. Y creo... Violencia homicida es como un buen nombre para una película, ¿no? Debe haber, ¿no? Violencia homicida. Claro. Sí, muy rimbombante, pero Sí. pues sí, o sea, es este tipo de violencia que puede recurrir a como estrategia de mercado y eliminar a tu rival matándolo, ¿no? Entonces, creo que contra eso, lo que hubiéramos esperado es fortalecer al sistema de justicia de manera que, pues, a esa gente la lleves a un juicio, o sea, la detengas de manera justa, o sea, con evidencia de lo que ha cometido e identificando, obviamente, pues, cuáles son las redes que permiten a estas organizaciones violentas existir, como quién las financia, con qué grupos políticos están, pues, amistados, pues, coludidos, exactamente, a qué corporaciones policiales, pues, también están aliados. Entonces, pero ese trabajo que solamente hemos visto en películas, o por ejemplo que pasa en Italia con los grandes grupos criminales que los llevan a juicio, pero juicios así de más de 100 personas al mismo tiempo, y que incluso se tienen que construir instalaciones para que se pueda llevar a cabo una audiencia, esto que se llama como maxiprocesos. Sí, hay un famosísimo en Italia, ¿no? En donde incluso el fiscal... Creo que fue el tercer fiscal el que pudo realizarlo porque a los primeros dos los mataron, ¿no? Ah, cierto. Y es como... Bueno, las grabaciones son muy espectaculares porque sí es tal cual un edificio. Parece más película de Batman que un juicio. Y está así como lleno de gente, como en unos estrados de concreto. Y están juzgándolos a todos juntos, claro. Exactamente. O sea, no nos estamos imaginando como escenarios de ciencia ficción. No, eso sí ocurre. Sí pasa, ¿no? Exacto. Y además en contextos complicados, porque no les estoy diciendo es que en Suecia enjuician así a la gente, ¿no? O sea, estoy hablando de lugares y de países que, como Italia, que sí tuvieron una época muy sangrienta, donde, pues sí, o sea, asesinaban a jueces, a fiscales, antimafia. Sí. Y recientemente han habido juicios donde, de nuevo, o sea, aquí el objetivo no es, como lo vimos en el sexenio de Felipe Calderón, como que hubiera bajas y como en un contexto de guerra. Lo que quieres si estás a favor de instituciones y de seguridad democrática, lo que quieres es llevar a estas personas ante un juez imparcial, presentar la evidencia de los delitos que cometieron y entonces pues que haya una consecuencia o una sanción ejemplar. Y pues ese debería haber sido, o sea, cuando hablo de esto suena como pero esto no podría pasar en México. Bueno, pues, ¿por qué no? O sea, si hablábamos de una transformación del sistema de esta magnitud, de la cuarta transformación, pues yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, que además el presidente lo ha reconocido, que se va a quedar como uno de sus grandes... ¿Deudas? Deudas, sí, creo que hasta hablaba como de cierta frustración de no haber... resuelto este tema y que se quedaba pendiente, pero sí, o sea, incluso las reformas pendientes que estamos sobre el sistema de justicia no recaen sobre fiscalías y policías, ¿no? Vemos ahorita el tema del Poder Judicial y solamente eso, pero en México, quien tiene la facultad y la obligación de perseguir e investigar delitos, voy a hacer énfasis sobre eso, son las fiscalías. Uy. Sí. Claro. Entonces, nada más para resumir, Lilian. Entonces, tú dirías que el gran acierto fue salir de una retórica de guerra. Así es. Y el error histórico fue no reformar el sistema de justicia. Totalmente, lo dijiste mejor que yo. No, solo lo resumí. Sí, sin rollo. Y digo, más allá de calificaciones de aciertos o errores, algo que tenemos que reconocer como muy, muy presente es la preponderancia de las Fuerzas Armadas en todo el sexenio de
de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, según cifras periodísticas, hay 61.795 elementos desplegados realizando tareas de patrullaje y seguridad pública, control de aduanas y puertos, construcción de infraestructura como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, terminales aéreas en Tulum, Chetumal, Palenque, la refinería de Dos Bocas y una planta de tratamiento de agua en Baja California. Propiedad y funcionamiento de la línea aérea mexicana de aviación, administración de la Guardia Nacional y levantamiento de sus cuarteles, distribución de programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, respuesta a desastres naturales, operación de trenes y aviones, construcción y operación de casi 3.000 sucursales del Banco del Bienestar, vigilancia de hospitales y remodelación de 32 hospitales abandonados, entrega de libros gratuitos, distribución de fertilizantes, medicinas e insumos médicos, reforestación y protección ambiental, vigilancia de ductos de Pemex y asistencia en programas de vacunación y salud pública, entre otros. Entre muchísimos otros. Esperando la discusión de la reforma que definirá la tutela de la Sedena sobre la Guardia Nacional y esta que mencionabas de... Me encantó tu suspiro así como de... Vamos, ahí vamos otra vez. De el Poder Judicial. ¿Cuál va a ser el legado y la herencia de Andrés Manuel López Obrador en términos de construcción de paz? Híjole, a ver. Dividamos. Vamos por partes. Yo a la lista le sumaría los temas de vigilancia de fronteras, lo cual ha llevado a que sean militares los que realicen detenciones de personas migrantes, ¿no? Una de esas de claro. las Sí. que había, creo que el mayor número de militares está desplegado justamente en esas tareas, que tienen que ver con la relación con Estados Unidos y el acuerdo en tareas de migración a los que se llegó como parte de una negociación de que México resguardaría o detendría en cierta medida la migración hacia Estados Unidos. Entonces, vamos a señalarlo. Y además, o sea, mira, yo no creo que se pueda esperar de todas las tareas que se han mencionado. Hay algunas donde hace sentido que esté el ejército, como el DN3, lo de vacunación. Es decir, yo creo que la postura, que no es una postura razonable, decir no, es que no pueden tener ninguna tarea de auxilio a la población o de distribución de libros de texto. Vaya, si tienen ellos una red en todo el país que puede servir para la distribución de esto. Ahora, eso es distinto a que estén en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? O que tengan, o que sean ellos quienes vayan a ejecutar la estrategia de seguridad pública. Y a eso yo creo que hay que ir, o sea, en la siguiente parte de esta respuesta sobre la pacificación, yo te diría que, o sea, y lo ha dicho además el presidente, o sea, la justicia es la que genera paz. O sea, la paz solamente puede ser resultado de la justicia. Y si no hay un fortalecimiento de las instituciones que procuran justicia y le pones todas, o sea, digamos que pusieron todos los huevos en la misma canasta o en la canasta de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues yo no puedo imaginar de qué forma eso contribuye a la pacificación, porque pues en todos los años, en casi 15 años de violencia relacionada con el crimen organizado, pues no se ha logrado pacificar el país. Al contrario, o sea, la violencia ha ido en ascenso. Los grupos criminales se encuentran fortalecidos por muchos factores. No solamente señalo como la inacción que sí la ha habido del gobierno federal para con estos grupos, sino que, o sea, tenemos un mercado de drogas sintéticas que está en súper auge en todo el mundo y que ha generado ganancias para estos grupos que antes no tenían. Antes les generaba un cierto costo producir ciertas sustancias, pero ahora con drogas sintéticas puedes ganar muchísimo más con una inversión mucho más pequeña de lo que antes era la inversión necesaria para temas como la amapola. Claro. Sí. O sea, es un negocio enorme con muchas ganancias y
pues, bueno, tenemos ahora un entorno mucho más complejo a nivel internacional, muchas armas ya en este país que llegaron de manera ilegal, etcétera, y entonces, pues yo creo que a ver, me parece muy bien que el presidente también haya puesto un énfasis en política social. Creo que se puede hacer mejor y de eso ya han hablado muchos expertos en política social. No pretendo yo hacer una valoración, pero sí me parece que al menos ese énfasis en la prevención, que no creo que no se logró en esta administración, pues se debe reforzar ahora sí que viendo hacia el futuro. O sea, creo que la próxima presidenta podría o tendría que enfilar sus baterías y todo o sea, el conocimiento técnico al que ella le apuesta, ella con su equipo, pues a refinar programas sociales para que realmente puedan arrebatarle a los jóvenes a estas redes criminales, niños incluso que ahora que son reclutados. Sí. O sea, tú, cuando tú escuchas la palabra militarización en el contexto de estos 6 años de Andrés Manuel o en el contexto de la así llamada Cuarta Transformación, ¿tú dices, sí, es verdad? ¿O dices, podríamos ir hacia allá, pero no estamos ahí? No. ¿Cómo tomas tú la palabra? No, creo que estamos totalmente ahí y yo creo que, a ver, algo conceptualmente cuando se habla de militarismo y militarización, o sea, podemos hablar, por ejemplo, en seguridad pública, que la militarización o militarizar, por ejemplo, una policía es incorporar doctrina o incorporar métodos, tecnología, técnicas del ejército a una institución civil como es una policía o como debería ser la policía, de acuerdo con lo que todavía señala la Constitución en este país, pero el militarismo ya implica que sean las Fuerzas Armadas quienes tomen decisiones políticas en la vida de otras instancias, no solamente de lo que ocurre en los despliegues para defender la seguridad nacional, que ese es su ámbito de acción. Pero si ya tienes un peso de militares decidiendo sobre recursos públicos o sobre telecomunicaciones o transportes, etcétera. Sí, administrando el 5% del presupuesto, ¿no? Exactamente. Ahí, por supuesto que a mí me parece que llegamos y que avanzamos hacia un punto que va a ser muy difícil retornar porque, pues, con tanto presupuesto, o sea, es muy difícil que cualquier secretaría renuncie a presupuesto que ya le asignaron y, o sea, por ejemplo, lo voy a poner como en términos muy concretos, en términos de las plazas de la Guardia Nacional, todas las plazas nuevas que según que por ley iba a ser una institución civil, aunque desde el principio la sociedad civil señalábamos que esto era la intención de hacer una Fuerza Armada nueva, y esa había sido la intención original del presidente. Creo que, o sea, los números no mienten. Todas las plazas que se crearon para Guardia Nacional están adscritas a la Sedena, son de policía militar. Entonces, cerca de 70,000 nuevas plazas fueron las que ganó la Secretaría de la Defensa Nacional. No se fueron a Seguridad y Protección Ciudadana, sino que Seguridad y Protección Ciudadana perdió plazas. Se quedaron con menos plazas con las que cerró Policía Federal. Entonces, esas nuevas plazas ya las ganó Sedena y nadie se las va a quitar. O sea, no va a haber una oportunidad de que, vamos a crear ahora una policía civil honesta, porque la policía, digamos que el gobierno federal está apostando, si se aprueba esta iniciativa presidencial para pasar la Guardia Nacional a Sedena, se queda sin policía. La única policía o el personal en funciones de seguridad que va a tener la federación va a ser Sedena. Entonces, esa es toda una visión distinta. Es como si la única visión de seguridad a la que le apostara el gobierno fuera a la de defensa nacional, a la de que proteger al Estado de un enemigo.
Y seguridad pública, en teoría, no en teoría, por ley, pues es una institución que debe estar, o más bien, es una función del Estado que debe proteger las libertades, la vida, la integridad de las personas. Dignidades. Así es, y propiedad de las personas. Yo sé que eso es un reto y que no estoy diciendo que ya todas las instituciones policiales lo cumplan, pero cuando a una institución le pones como objetivo algo así, pues tiene que enfocarse a ello. Hoy la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene una visión de seguridad pública. No Sí, o sea, es ya así. lo desechó como ya, a ti ya te chupó el diablo, yo me voy con militares. Pues, o sea, ellos nunca se han concebido como policías y no es eso, o sea, su visión institucional no es la de una policía. Ahora, también, obviamente es necesario, además de a la par de hacer una reforma a las fiscalías, también una reforma policial porque pues, obviamente nadie está conforme, salvo algunas excepciones en algunas ciudades donde la policía les genera confianza, y eso es muy importante señalarlo, de acuerdo con encuestas del INEGI, o sea, como de una autoridad imparcial que lo mide. Pues la mayoría, cerca de 7 de cada 10 no confía en la policía de su ciudad. Entonces hay un trabajo Pues es que monumental. 3, 4. Y así es. Pero aunque no lo crean, hay ciudades donde, al contrario, por ejemplo, 8 de cada 10 confían en la policía de su municipio. Entonces, creo que hay modelos, o sea, más bien, hay modelos que vale la pena replicar en lugares y que incluso, no estoy diciendo que ya sean un oasis de paz, pero, por ejemplo, y hay una medición que hace cada 3 meses el INEGI, que se llama ENSU, que es una encuesta de seguridad pública urbana. Y ENSU. Así, si lo googlean, cada 3 meses sale una actualización con preguntas sobre qué tanto confía en la policía de su municipio, de su ciudad. Y lugares como Ciudad Nezahualcóyotl llevan muchos años mejorando la percepción de seguridad de la policía. Incluso ha estado dentro de no te voy a decir que de las 5 mejores evaluadas, pero en comparación con el estado, con las otras policías municipales del Estado de México, Ciudad Neza y Atizapán de Zaragoza han mejorado al menos 15 puntos porcentuales de confianza ciudadana. Que ahí ves como el avance, ¿no? O sea, nadie espera que se solucione de un día para otro lo que lleva hecho un desastre décadas o lo que sea, ¿no? Así Pero es. ahí sí puedes ver como, bueno, algo aquí está funcionando. Así es. Y bueno, también tenemos el tema así de que, no, pues es que está bien emplear al ejército en todas estas funciones porque todo el mundo confía en el ejército. O sea, sí, pero ¿cuántas personas realmente han tenido una interacción con un militar? Una cosa es como, digo, este es un tema de percepción, ¿no? Pero en realidad muy pocas personas han tenido una interacción directa con ejército o con la marina. Entonces puede depender esa construcción de otras, como de mensajes que se envían desde la publicidad oficial, claro, que se construye una imagen de una institución que pues a lo mejor sí tiene muchas armas, mucho capital, pero ya en tareas de, ve y media porque esta es como la tarea número 1 o número 2 de los policías, en realidad es media entre un pleito de vecinos porque tal vecino está enojado porque le pusieron la basura en su puerta, o porque el vecino no respetó el horario de recolección de la basura y entonces dejó toda la noche sus bolsas de basura. Ese es el número 1 de necesidades de la población respecto de la policía, es pleitos con vecinos o entre familiares, o sea, incluso temas familiares, por supuesto. Un cabo ahí resolviendo. A ver, cabo, ¡dame 20! Y uno espera que llegue el soldado con su cachorrito, así que marchó el 16 de septiembre, de ya, animal de contención, por favor, acarícielo y cálmense todos. Que es muy chistoso que lo mencionas, porque justo estábamos enumerando todas estas nuevas funciones del ejército. No podíamos dejar de
aterrizar en este lugar en donde ahora el ejército constantemente se fotografía con perritos, por ejemplo, ¿no? Eso es Ven a maravilloso. conocer al nuevo perrito del ejército, ven a tocarlo, ven a tomarte Al una foto cumpleaños. Trae a tu perro al cumpleaños. trae a tu perro al cumpleaños de Ataturk, o no sé cómo. Arcadas. De arcadas. Y ven y ahora el ejército están disfrazados todos de revolucionarios y el ballet del ejército es el protagonista del gran desfile militar y etcétera, ¿no? Ya más saltando hacia el personaje, ¿de dónde tú concluyes o intuyes que hubo esta apuesta ciega por el ejército? Desde Andrés Manuel, o sea, es algo que él ya traía muy en términos de, es que el ejército es de pelos, es el ejército que nació del pueblo, Soy después fan. en contra de Victoriano Huerta, etcétera, o fue una simple necesidad y en esa necesidad también encontró aliados reales. ¿Por dónde lo lees tú? Yo creo que por dos vías. Una, y lo comentaba al inicio, yo creo que si tu objetivo es construir infraestructura, o sea, obras de infraestructura en mitad de la selva, en mitad del desierto de la sierra, por ejemplo, el corredor transísmico, lo que necesitas es capacidad operativa, o sea, gente que esté desplegada y que te resuelva y que te levante un puente en menos de 2 años, ¿no? Yo creo que el presidente pensó en, o sea, ¿quién me puede yo no quiero contratar, o más bien de aquí a que contrato, licito, Ajá, o sea, todo el los procedimiento, proveedores, y ajá. que hubo retrasos, como suele ser, y también, etcétera, o sea, como este tipo de problemas. Yo creo que dijo, bueno, pues hay 300,000 personas uniformadas a las Listas. que pueden, que su Entrenadas mayor para obedecer. cualidad es recibir órdenes y Claro. cumplir órdenes. Entonces, yo sí creo que pensó en su capacidad de despliegue y que ninguna otra institución se lo iba a permitir, como el ejército, que lo iba a hacer posible. Y también, pues por otro lado, yo creo que pues tienes al arsenal, digamos, el ejército está en poder del mayor arsenal de armas de todo el país. O sea, no hay ninguna institución, instancia, ni siquiera los grupos criminales tienen pues más armas en su poder y más sofisticadas que el ejército. Entonces, quieres que estén de tu lado y quieres estar con ellos, quedar bien con ellos, y creo que pesa mucho decirlo, ¿no? Pero finalmente en México el ejército está al servicio del presidente, no de la Constitución, no, o sea, su objetivo no es defender la Constitución, aunque formalmente sí, pero creo que finalmente el presidente ha sabido beneficiarlos de tal forma que no va a haber, pues no hay ningún tipo de rebeldía, ¿no? O sea, creo Hacia que él. hacia él, sí. Creo que esa es como mi lectura al respecto. Qué fuerte. Sí. No, es que me quedé pensando en esto de, o sea, sí, el ejército mexicano, pero ahorita que lo dijiste, como que me cuajó mucho la idea como de, tal vez es más bien el ejército por el momento de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así como existió, claro, el ejército romano y demás, pero eran las legiones de César, ¿no? Y las legiones de César fueron las que dijeron, no, tú eres el chingón, ¿no? Entonces, sí, qué fuerte, ¿no? En términos de herencia, ¿tú dirías que esa es una de las herencias difíciles de superar, por ejemplo? Ese lugar en donde el presidente ahora muy realmente es el benefactor del ejército. Pues mira, yo creo que de una herencia muy desafortunada, funesta se podría decir también, es que pues sí, están en una posición, tienen tantos lugares en la mesa, digamos, que como nunca antes, al menos en el México moderno, Exacto. y que pues va a ser difícil recuperar esos espacios para personas civiles. Y además, también creo que es muy importante decir, yo no divido así como personas civiles y personas militares como si fueran unas mejores que otras, ¿no? Pero sí creo que hay valores institucionales
que no van con el ejército mexicano, la transparencia, la rendición de cuentas. Sí. O sea, eso que a lo que deberíamos aspirar, y creo que aspira la sociedad mexicana, y por eso hemos salido a votar, etcétera, o a lo mejor uno se anula, ¿no? Pero, o sea, La posibilidad está. Exacto. Y creo que ese tipo, o sea, lo ha demostrado el ejército, sobre todo en temas como lo de Ayotzinapa, lo de la Comisión para el Esclarecimiento de Delitos como en la etapa de la Guerra Sucia, es decir, de los 50 a los 70, cuando se perseguía y asesinaba y desaparecía a rivales políticos, y lo perpetró el ejército en muy buena medida, también con la Dirección Federal de Seguridad, pero principalmente el ejército. Y estos valores, o sea, llevar a personas a toma de decisión en instituciones públicas tan importantes como la de seguridad, por ejemplo, sin un valor, sin entender y sin alinearte al principio de transparencia y de rendición de cuentas. O sea, el ejército se reserva mucha información. ¿A qué me refiero? La Comisión del Esclarecimiento de Delitos del Pasado y la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa tiene un nombre larguísimo, pero resumiendo, pues en mucho trataron de obtener archivos del ejército, y lo que obtuvieron fueron negativas. Incluso pues negación de que existía la información, etcétera, y creo que en 2024 es inadmisible que una institución crea que puede ocultar información que no le pertenece como tal, ¿no? Sino que es pues de el pueblo de México, y creo que heredar una conformación así del gobierno federal, y que sean ellos, por ejemplo, quienes vayan a ejecutar tus tareas de seguridad pública, pues es riesgoso, por decirlo menos, ¿no? Ya hasta me mareé. Sí, no, está tremendo. Sí, claro. Sí. Pues sí. ¿Se puede decir actualmente que el ejército puede salir de las calles y de las tareas que no le corresponden? ¿Qué alternativas no se han explorado y hacia dónde tendríamos que caminar para verdaderamente resolver la crisis de seguridad y violencia? Wow. Bueno, algo tranquilo. Algo tranqui para cerrar. Es nuestra carta a los reyes, Lilian, por favor. Algo tranqui. Bueno, primero, creo que, o sea, cuando hablamos de crisis de seguridad y crisis de violencia, siempre hay que verlo ahora sí que por partes. O sea, tenemos que muy metodológicamente distinguir problemas de seguridad. ¿Cuáles le competen al gobierno federal? Y cuáles a los gobiernos estatales y cuáles a los municipales. Y no esperar que el gobierno federal supla las funciones de las policías municipales o de las policías estatales. Eso es gran parte del problema, porque actualmente, o por mucho tiempo, pues sí, cuando ocurría algo por decirlo, Acapulco, y sigue ocurriendo, que vayan las fuerzas federales, ¿no? Y entonces, en fin, o sea, como lo primero es identificar cuáles son como los problemas más urgentes que tenemos en materia de seguridad pública, y que el responsable, que el órgano o que el orden de gobierno responsable realmente asuma esa responsabilidad. Y, por ejemplo, o sea, sí hay que decir, hay zonas del país que el territorio ya está tomado por grupos armados, y eso no se le puede encargar a las policías estatales, mucho menos municipales. Entonces, estar esperando que ese problema lo resuelvan policías con armas de policía, cuando cuando los grupos criminales tienen armas con las que le pueden hacer competencia al ejército, armas de guerra, pues es desproporcionado. Entonces, lo primero es identificar. Del tamaño del problema tiene que ser la respuesta. Ajá. Y tú, gobierno federal,
tienes que encargarte de estas amenazas como ya territorios tomados, extorsión y secuestro en carreteras. O sea, cada quien tiene su ámbito de responsabilidad. Las policías estatales y sobre todo municipales pues tienen que ver temas de convivencia ciudadana, temas de violencia contra la mujer. De nuevo, no sé si se acuerdan que en algún momento se propuso que la Sedena o que la Guardia Nacional diseñara una estrategia contra el feminicidio. Bueno, afortunadamente nos quedamos esperando y nunca vino, pero sí esto es algo que no puede... Me imaginé la orden así, no lo haga. Pues que no lo hagan y ya. Unos stickers con un cabo señalándote, no lo haga. Con un caso. No lo haga, compa. Ciudadano. No lo haga, compa. ¿Qué es eso? Exacto. Entonces, sí tendríamos que distribuir las tareas de seguridad y de una forma en la que, a ver, tu tarea como ciudad es que no haya robos, o sea, delitos del foro común, que no haya robos, que no haya robo casa habitación, que no haya robo de vehículo, temas de violencia contra la mujer, temas de comunitarios, resolverlos. Sí, eso, tener las instancias como justicia cívica de mejor forma, no como la conocemos en la Ciudad de México, que es pues fuente de pura corrupción. Y, por supuesto, prevención del delito por vías como atención terapéutica a personas que ya están en conflicto con la ley, a sus familias, etcétera. Hay muchos modelos que se pueden reproducir. Pero sí, a nivel estatal también le debe corresponder temas de impedir robo en carretera. ¿Por qué? Pues porque tiene más sentido que el Estado, que tiene una visión de más o menos completa, panorámica de la entidad federativa, tenga conocimiento de en qué carreteras está tal problema. No puede ser que nadie sepa en qué tramos carreteros están asaltando a la gente, ¿no? En Querétaro, en Puebla, que ocurre todos los días y que estén secuestrando a quienes conducen los camiones, etcétera. Entonces, sí, que sea común y normal, ¿no? Exactamente, y ya es parte, las empresas lo asumen como parte de su costo de operaciones, pero el problema es que muchos de estos episodios terminan en que algún conductor del tráiler termina muerto, ¿no? Es asesinado por un robo a una carga, ¿no? Entonces, creo que en términos prácticos sí tendría que haber una repartición de tareas en materia de seguridad mucho más eficiente y que sí se cumpla. Y de nuevo, o sea, se tiene que transformar el sistema de fiscalías y de procuradurías de justicia porque, pues recordemos, o sea, a veces se repite mucho esta estadística, pero la mayoría de los delitos no se denuncia por falta de confianza y porque es muy difícil denunciar al delito. Yo estoy súper en contra de que culpen a las víctimas, así de, es que si no denuncias es tu culpa. Sí, oye, pero si necesito 4 horas de mi día, sí, claro. Yo o sea, una persona que viva al día y tiene que pedir el día completo para ir a denunciar, o sea, el costo de eso para las familias y para la mayoría de las víctimas no se puede absorber. Entonces, tienes que tener mucho más claro que tienes que facilitar la denuncia y eso como paso mínimo para que se transforme la forma en la que se investiga el delito en México. Y esa es como una de las principales banderas de quienes impulsamos una reforma policial, es que no puede ser que haya tan pocas unidades de investigación en las policías y que todo dependa de que el Ministerio Público le dé un permiso o una orden de investigación. Así, vamos a poner un ejemplo. Si si cualquiera de los que nos está escuchando nos lo asaltan, le roban o la asaltan. Ahora mismo. No. Levanta las manos y tranquilo, respira. Es que un asaltante muy amable. Oye, respira. Y a ver, ¿qué pasa después? Si ves a un policía en la calle, normalmente vas y le dices al policía lo que pasó, pero el policía lo que te va a decir es que vayas a denunciar. En el resto, o sea, como en el resto del mundo, denuncias a la policía, o sea, como puedes poner tu denuncia ante la policía, no ir a una oficina que quién sabe dónde está, porque además siempre te dicen, no, es que aquí no es, tiene que ir a esta otra agencia del Ministerio Público y perder 4 horas y, o sea, como... Y que la primera pregunta sea, ¿quién fue?
No sé. No sé, señor. Eso es parte de la tarea de la investigación, ¿no? Entonces, pero finalmente nadie lleva a cabo esa tarea. En el ideal, en el momento en el que tú reportaste a la policía en la calle cuando te acaban de asaltar que eso pasó, pues te entrevistaría con toda la información, le esperaría de ti o de testigos, empezaría a buscar las cámaras de videovigilancia para seguir así como por dónde se fue la persona que robó, etcétera. Y esta tarea de investigación no ocurre en México porque pues tiene que haber, o sea, somos muy formalistas en nuestro sistema y no puede haber un acto de investigación que no haya sido ordenado con un oficio que firmó un ministerio público. ¿Y cuánto tiempo pasó ya de que eso ocurra? Ahora imagínense cuando una persona desaparece, una mujer desaparece, o cuando hay violencia intrafamiliar. O sea, hemos construido un sistema que hace muy difícil para las víctimas y para quien quiera resolver un delito, realmente poder investigarlo. Está hecho para que sea lo más difícil posible. Uh-huh. Y lo que acaba pasando es que las víctimas acaban siendo, o las familiares de víctimas acaban siendo ellos los detectives y los agentes de investigación. Y por eso te piden en el Ministerio Público, ¿no tiene el video? Y casi ya se lo llevas tú resuelto el caso, cuando esa es su principal función. Pero bueno, es todo esto para decir que tenemos una reforma pendiente del sistema de justicia que de la que nadie está hablando ahora. Digo, estamos hablando de que voten por los jueces, pero nadie está hablando de fiscalías y de policías. Claro. Sí, pues por eso traemos especialistas, ¿no? Porque siempre que como que nosotros los legos hablamos de seguridad y violencia y decimos, ya, por favor, que no haya más muertos, que se detenga, lo que sea que quiera. Pero jamás te vas a la disección esta de quién se encarga de las carreteras, quién se encarga de del vecino, que cómo entendemos a la policía no como un ejercicio de persecución, sino como de mediación incluso, ¿no? Ahí todo eso que involucra la seguridad y la justicia, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que deberíamos construir una policía totalmente diferente y pues sí hay modelos en los que se propone capacitar a la policía en funciones de mediación. O sea, que no solamente que les digan, ahora tú, como puedas, vas a ir a mediar un problema, sino que realmente tengan esa capacitación para que no sea necesario ir a un juez cívico o que no se tengan que ir al Ministerio Público porque pintaste mi barda o dañaste mi barda, que eso es como problemas muy frecuentes, o tienes un ruido excesivo y a la 10ª vez que yo te vaya a decir que le bajes el volumen voy a llevar un arma, o voy a golpearte y eso crece a más violencia, pues debe haber capacidades para llegar a acuerdos pues in situ, o sea, en el lugar donde está ocurriendo. Y si no, pues llevar a que haya medios alternativos que no sean un ministerio público de llegar a esos acuerdos y vaya, o sea, todo eso es la seguridad. O sea, creo que el mensaje es que cuando pensemos en seguridad sea algo más que crimen organizado. Claro, sí. No, es que me acordé ¿se acuerdan del video ¿viste el video de un güey que está como canalizando toda su violencia y frustración pero contra un árbol? No. Y entonces le está dando de puñetazos a un árbol mientras le está gritando a una señora, ¡tráeme a tu güey! ¡Tráeme a tu güey! Sí. Y le está dando Ay, que es muy confuso. Sí, que es muy confuso y uno no lo entiende, pero uno está viendo que este hombre está haciendo un esfuerzo real para contenerse y canalizar su energía. A otro lado. Sí, Oye, Lilian, y bueno, nos estamos despidiendo, te estamos a punto de dejar ir, pero yo te tengo 3 preguntas rapidísimas, ¿no? Igual y nada más para acabarlo de redondear, porque es algo que se dice constantemente o se dijo mucho, ¿no? Así como, a ver, vete a Matamoros y diles que se va a ir el ejército. Tú en estos momentos dirías, ¿el ejército puede salir de las calles? De la mayoría de los lugares donde está, sí, pero sí creo que
desde la Ciudad de México pedirle Ujú. a la gente en Chicomucelo, Chiapas, donde está ahorita una confrontación terrible con cárteles. Y ahorita, sin decir ahorita. nombres. Ahorita, Ajá. ahorita, sí. Sí. Creo que es más bien obligación de la federación hacer algo al respecto para garantizar la integridad de las personas que están totalmente en indefensas. Pero creo que por supuesto que debe retirarse de funciones que no le corresponden y hacerla de policía local no es la función del ejército. Entonces yo creo que no me parece correcto ni realista pedir que se retire de zonas donde está comprometida incluso el territorio nacional. Sin embargo, sí debe haber una estrategia y digamos que un tiempo, un marco temporal para cuánto tiempo van a estar ahí y hasta cuál es el objetivo que tienen ahí, y no es de una permanencia completa o permanente, perdón, sino que deben tener un marco temporal. Que ese es el marco que se desdibujó con Andrés Manuel, ¿no? Y que por una sentencia de la Corte Interamericana es la intervención militar está permitida, pero solamente en situaciones de urgencia y con un marco temporal de manera justificada. Debe estar vigilada por autoridades civiles, todo eso que no pasa. Y sí, desafortunadamente, no podemos decir que en este sexenio se haya reducido la presencia del ejército en las calles, todo lo contrario. ¿Vas a extrañar a Andrés Manuel? ¿Estás aprensiva con ese 2 de octubre, 1 de octubre? No creo que lo vaya a extrañar, ¿No? la verdad, no. ¿Lo has sufrido? Ha sido apasionante, en seguridad, ¿no? Sí, pero sí fue como de, a ver, o sea, como alguien A ver, Andrés Manuel. que lo sintió, ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué es esto? Sí, quienes lo veíamos como, puede ser, imagínense desde esas épocas, un gran jefe de gobierno, o sea, Ujú. cómo ha ido transformándose este personaje, pues sí me parece que no, desafortunadamente no lo voy a extrañar. Ahí Pero está. mucha gente sí, entonces, y va a ser suficiente con Y con eso es suficiente. extrañarlo. Sí. Mi querida Lilian Chapa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Especialista, muy evidentemente, Sí. ahí está. Y Gracias. solamente tenemos una pregunta más. ¿Tú viste The Newsroom, esta serie de HBO? No. ¿No? Seguramente has visto este pequeño fragmento por aquí o por allá, porque es de esos momentos de la televisión Ajá. que se replican constantemente, sobre todo en términos de inspiración. Y que no sabes En de redes dónde vino. sociales, ¿no? Como un fragmentito de video, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es traducir esa pregunta que es muy fundamental de ese momento de esa serie de televisión, pero lo hemos traducido a el contexto nacional y te tenemos que preguntar esta mañana, tarde, noche, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. ¿Nos puedes decir por qué México es el mejor país del mundo? No creo que sea el mejor país del mundo. O puedo decir en qué creo que sí es el mejor. No. Lo que sientas. Lo que sientes, fluye. ¿Por qué no es el mejor, por qué no es Es el que mejor creo país que del no hay mundo? como el mejor país del mundo, depende para qué, ¿no? O sea, como el mejor país del mundo si eres un deportista, o el mejor país del mundo para hacer música, o el mejor país del mundo para cocinar, eso sí lo creo, Ujú. para industrias creativas, pero no soy muy como de creer que hay el mejor país del mundo, como los americanos, perdón, sí creen que su país es el mejor país del mundo, ¿no? Ujú. No, Ahí siento está. que no. Entonces, dejas escrito que México no es el mejor país del mundo. Lo dejas registrado aquí, para todos. Es que no hay mejor país del mundo. Ahí está. Ajá. Listo. Pues te agradecemos muchísimo, Lilian Chapa. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado, que te hayas dejado convencer de Interesar, visitarnos sí. y sobre todo tu claridad y tus respuestas y el trabajo que has estado haciendo desde hace ya varios Muchos años. años. muchísimas gracias, Lilian. Gracias. ¿Dónde por te pueden acompañarnos. leer? ¿Dónde te Sí. pueden seguir? Pues, a ver, en Twitter soy @cklilian. Ok. Con CK N Lilian. al final. Lilian. Liliana. Ujú. Muy bien. Pues ahí pueden seguirla, pueden interactuar con ella y léanla mucho porque vale mucho la pena. Sí. Ahí está, Muchas estos gracias. son los honores a la bandera. Regresamos al estudio y muchísimas gracias otra vez, Lilian. Gracias por invitarme. No, gracias a ti.